Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, yo soy Gamey García y me da mucho gusto saludarlos como todos los martes a las 3:30 horas con el programa Potencial Humano con el doctor René Mandujano. Estamos transmitiendo en vivo por internet a través de www.sancristv.com y www.sancrisradio.com, la radio y televisión cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción acerca del doctor René Mandujano. Él es médico general especialista en adicciones, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en el Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones, Alcohol, Tabaco y otras drogas. Y pues bueno, él está desde hace unos meses aquí en San Cristóbal de las Casas, en su consultorio ubicado en la Cerrada Andrés Quintana Roo número 2, en el barrio de Tlaxcala, a un costado, a un lado del Museo de la Medicina Maya. Bueno, pues sin más comentarios por el momento, presento y le cedo los micrófonos al doctor René Mandujano. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy contento de estar acá y le damos a nuestro auditorio, Gamey, sí, nuestra cordial bienvenida de todos los martes a esta hora. Hoy, en aras del diluvio que acaba de caer, empezamos un poco retrasados, pero la cordial bienvenida de todos los martes. Potencial humano. ¿De dónde? Decíamos en la entrevista anterior, ¿de dónde viene nuestro potencial humano? Haciendo acopio de lo que nos dice la biología, la nutriología, las ciencias. Pues parte de nuestro potencial humano, todos lo sabemos, proviene del sistema tierra, terráqueo. Potencial terrenal, flora, fauna, frutas, verduras, antioxidantes, vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, etcétera, con el que nos nutrimos. Pero más importante todavía, o tan importante como cada quien lo pueda ver, es la energía cósmica, la que nos viene de arriba, como lluvia que procede del espíritu del universo. Este potencial cósmico, algunos le llaman, yo entre ellos, potencial celestial, energía vibratoria. Todos tenemos ese tipo de energía. Así es que nos nutrimos desde el comienzo, desde el inicio de nuestras vidas en este planeta, con energía terrenal y con energía celestial. Nosotros decimos, a mí me gusta mucho decir una frase que me encamina bien hacia el propósito que tenemos. La fuerza fluye silenciosa y segura por donde se le necesita. ¿Cómo es eso? La fuerza fluye silenciosa y segura por donde se le necesita. Potencialmente todos cabemos en esa frase. Cuando nosotros, porque la vía de nuestra vida se convierte en una autopista amplia, espléndida, bien construida, entonces por esa autopista la fuerza fluye silenciosa y segura por donde se le necesita. Pero en la vida de todos nosotros, del 99% de los seres humanos o más que esa cifra, pues desde la niñez venimos cargando, arrastrando, conllevando traumas, estrés emocional infantil, tensiones emotivas, tensiones emocionales, tensiones mentales, tensiones espirituales. Esto se convierte en lo que la ciencia médica, la psicología, incluso la psiquiatría, denomina traumas y complejos, complejo de inferioridad, complejo de superioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la fuerza va a fluir silenciosa y segura por donde se le requiere, por donde se le necesita, cuando nosotros, a través de un programa de vida, vayamos eliminando esos traumas, esos golpes que la vida nos va dando, a veces a través de la familia, a veces a través de gente que nos rodea en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando nos vayamos
deshaciendo de esos complejos. Pero no es fácil, no es un camino que se allane fácilmente para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un psicoanálisis de nuestra propia personalidad y luego tenemos que hacer una catarsis. El psicoanálisis conviene hacerlos con una persona pues que tenga experiencia, que tenga capacidad y que resulte eficaz para ayudarnos. Nosotros evitamos recordar procesos dolorosos de la infancia. Son los años muy significativos en la vida de cualquiera de nosotros, masculino, femenino, niño, niña. El 99.99% de nosotros llevamos dentro de sí un niño lastimado, una niña dañada por esto mismo que acabamos de mencionar. Y nos negamos a recordarlo, es una lucha. En el cuadrilátero están arriba de él la mente consciente y abajo del cuadrilátero la mente no consciente. Entonces es una lucha. La mente consciente trata de que la no consciente no suba al escenario, no suba al entarimado, no suba al cuadrilátero, porque la persona va a sufrir, va a llorar, se va a angustiar. Pero muchos de esos abscesos de pus espiritual, perdón por el nombrecito, pero así es, los venimos cargando entre pecho y espalda y nos dañan mucho al pasar el tiempo. Una niña traumada, un niño traumado llega a tener una juventud dificultuosa, relaciones de pareja con problemas y una adultez con muchos conflictos, con bastante neurosis. ¿Cómo allanar el camino? Bueno, lo primero que nosotros hacemos, lo que yo hago en mi consulta cotidiana, le pido después que ya se estableció un puente en la relación, un puente de confianza en la relación médico-paciente, pido a la persona a quien me va a consultar que haga un escrito concienzudo, cuidadoso, que trate de ser objetivo de su infancia. Su niña, le digo, o su niño, según cómo recuerda a papá, cómo recuerda a mamá. El primero de los recuerdos es acerca de la persona que nos da el pecho, las que nos da cariño, ternura, etc. Mamá, ¿cómo lo recuerda? No a ojos de adulto, no a ojos de adulto joven o de adulto maduro. ¿Cómo recuerda usted a mamá en la infancia? Y luego nos vamos con papá. O sea, los personajes familiares. Hay que escribir acerca. Este es un ejercicio espiritual, científico, psicológico, psicoterapéutico, que da resultados. Hay que describir el tejido emocional de nuestra infancia, nuestro tejido familiar. ¿Cómo fue papá? ¿Cómo fue mamá? El trato con nuestros hermanos, el trato con nuestros abuelos, abuelas, con los familiares más cerca, el padrino, la madrina, etcétera, etcétera, los vecinos, los primeros tiempos. Pero ya sabemos, la mayor parte de nuestro auditorio ya lo sabe, que los primeros años de la vida, la infancia, son muy significativos en cualquiera de nosotros. Quedan indeleblemente grabados. Bueno, si así quedan, ¿por qué no los recordamos? Por esta lucha de la mente consciente contra la mente inconsciente. Se quedan en las cavernas de Rancho Nuevo, en las grutas. Allí están, escondidas, no salen por dolor. En este momento yo recuerdo una película de hace bastantes años, hace como 20, 25 años, que se llama El Príncipe de las Mareas. Por ahí se puede conseguir todavía, con Barbara Streisand y con Nick Nolte, película estadounidense, muy buena película. Hay un impacto en una familia rural, hay un impacto brutal en la película. No lo voy a describir porque nos llevaría bastante tiempo, pero el impacto psicoemotivo, el impacto violatorio, atentatorio contra una familia, es muy crudo y aparece en la película. Entonces, con ese evento tan drástico, la madre le dice a sus hijos,
El mayor más o menos por los 14, 15 años, los otros más pequeños. Después de que los patibularios que entraron a violar, que entraron a hacer daño, son eliminados por el muchacho, un muchacho de 14 años aproximadamente, los mata con el rifle del abuelo, del padre. El padre es alcohólico, entonces los mata porque estos individuos más daño no pueden hacer. Entonces empiezan a limpiar, la madre sigue dando órdenes, limpian eso, quitan sangre, etcétera, y luego les dice algo que es una sentencia: aquí no ha pasado nada, de esto no le vamos a decir nada a nadie, aquí no ha pasado nada. Y se quedan con el gran impacto adentro, en el espíritu, en el alma, en la mente, la de superficie y en la mente profunda. Y esos impactos de ese momento se vuelven después cápsulas de pus espiritual que no los dejan. Ella, la muchacha, se vuelve una poetisa con rango internacional, pero lleva ya su 4º intento de suicidio. Está hospitalizada por eso mismo. La película señala el hecho que muchos de nosotros cometemos. No le decimos nada a nadie acerca de lo que nos impactó. Y es bastante lógico, porque no vas a ir por el mundo regando tú. Pero cuando encuentras una persona en quien confiar, el terapeuta, tu médico, el sacerdote, alguien, el abuelo, hay varios alguienes. Entonces es mejor que sueltes la sopa. Es mejor no guardar silencio. La sentencia de la madre: aquí no ha pasado nada, daña a toda la familia, empezando por ella, pero daña mayormente a los niños, a esos proyectos de la vida adulta que aún son niños y que quedan impactados, al puber, al muchacho que mató a los patibularios. Qué bueno que los eliminó, si no hubieran seguido vejando a la familia. Este es un hecho significativo. La película se llama El Príncipe de las Mareas, y el tema del que hoy hablamos es que la fuerza fluya silenciosa y segura por donde se le necesita. Y me refiero precisamente a la fuerza cósmica. Cada uno de nosotros contiene ese potencial humano, el potencial celestial, el potencial de la energía cósmica, pero a veces no lo sabemos, y a veces cuando nos lo dicen pues no lo creemos, ¿no? Nos sentimos muy habitantes de esta tierra y realmente somos viajeros. Todos nosotros somos pasajeros en esta cosmonave que se llama planeta Tierra, y que los botánicos espaciales le dicen Urantia. Así es, licenciado Gamay, ¿se acuerda usted de Urantia? Del libro de Urantia. Por ahí van nuestros asuntos. Entonces viene el escrito, yo encuentro sorpresas, el nombre de cada persona es muy respetable, el anonimato, la confidencialidad del médico, del terapeuta. Encierra, comprende la ética, la prudencia, la reserva médica, ¿no? Pero a veces pienso que alguien me va a hacer un trabajo incompleto, y no. Me sorprende con un escrito de varias hojas y me está enseñando por papel y lápiz, por papel y tinta, me está enseñando un video de lo que vivió en la infancia. Hace años me tocó atender a un buen hombre al que quiero y respeto mucho. Hace años que no lo veo. Vivía cerca de mi consultorio y cerca de la casa, allá en México DF. Actualmente y desde entonces los hijos de él son muy amigos, han sido muy amigos de mis hijos. Pero este señor llegó con un angor pectoris, una angina de pecho, un dolor en el pecho, un dolor que lo estaba paralizando, que lo inmovilizaba, y parecía
que estaba a punto de darle un infarto. En los libros viene diseñado y en nuestra experiencia médica como sensación de muerte inminente. No se le decía a nadie, pero hay muchas gentes que antes de tener el infarto tienen esa sensación de muerte inminente. Bueno, el señor tenía problemas en el corazón. Empezamos a hablar, empezamos a hacer estos escritos. Sacó su infancia extremadamente dolorosa. Impactos en casa, impactos mayormente en la escuela primaria, que se quedaron muy grabados, abscesos de pus espiritual entre pecho y espalda. Los fue sacando en las sesiones de psicoterapia, de consulta médica, los fue sacando. Y digo la verdad al decir que el señor ya no toma dipiridamol de 75 miligramos para abrir sus arterias coronarias, ya no toma sedantes, ya no padece aquel problema. Ahora, pues después del trabajo psicoterapéutico hizo ejercicio, nos volvimos muy buenos amigos, gracias a Dios, ya no volvió a padecer de eso. Estoy recordando esto sobre la marcha porque eso lo viví yo hace una buena cantidad de años. Ahora que estuve de paseo, de visita en México, traté de ubicarlo porque vivía a unas cuadras de la casa, pero ya no lo ubiqué. Y cuando toqué no era él, ya no lo pude encontrar. Este señor era un hombre de zona rural. Fue un hombre que vivió muy cerca de Juan Rulfo, el hombre de 2 libros impactantes, El Llano en Llamas, y Pedro Páramo. Fue su secretario particular, de un hombre tremendo, académico, intelectual, escritor, ensayista, con 2 libros. Yo me quedo maravillado hasta la fecha porque soy adicto a los libros, soy bibliófilo, igual que el licenciado Gamay, que la licenciada Angélica y que muchos de los que venimos por acá. Pero Juan Rulfo ha sido citado por los más grandes escritores de distintas latitudes, de habla hispana sobre todo. Lo cita Jorge Luis Borges, lo cita Carlos Fuentes, infinidad de grandes escritores saben quién es Juan Rulfo. Y entonces todo esto vino a colación porque ese señor cambió y cambió mucho. Por supuesto, esto de escribir la infancia se puede tomar por la derecha como un ejercicio espiritual, pero es un practicar el conócete a ti mismo. Es un psicoanálisis de la propia personalidad. Y luego viene la catarsis, que es una especie de laxante mental, emotivo, psicológico, del mundo consciente y mayormente no consciente. Cuidado con el inconsciente. Es un archivo extensísimo, las grutas de Pueblo Nuevo, llenas de expedientes. Y muchas de las eventualidades contenidas en nuestras vidas y en esos expedientes no queremos que salgan porque vamos a llorar, vamos a sufrir. Sí, pero si se quedan, nos van a emponzoñar, van a provocar. Por ejemplo, un ejemplo claro de la fecha en que vivimos, de estos tiempos del siglo XX y XXI, es las adicciones, tendencia a caer en las adicciones, alcoholismo, tabaquismo y las drogas duras. Ya decíamos que el campeón del sistema capitalista en este planeta Tierra, el sistema yanqui, sucesivos gobiernos yanquis, que son saqueadores internacionales. A Bolivia antes le quitaban el estaño, a México y a otros países el petróleo. Son saqueadores internacionales y lo saben muchas personas que están cerca del gobierno norteamericano, muchos académicos, muchas personas que proceden de USA, United States of America, saben que han sido secuencialmente saqueadores de nuestros países, de nuestras materias primas. Sistema capitalista mundial ahora es un cáncer en nuestros pueblos, cáncer en Latinoamérica. Nos han saqueado, nos van a seguir saqueando, ¿no? Entonces ellos tienen medalla de oro
en adicciones. No lo digo yo, lo dice mucha gente que los conoce, empezando por el doctor Erich Fromm, psicólogo social. Y los gringos, el sistema capitalista yanqui, no solo tienen medalla de oro en adicciones, tienen también la de plata y tienen también la de bronce, o sea que tienen las 3 medallas, hacen el 1, 2, 3, ¿verdad? Y aunque diga el señor muy bien estructurado, que cuando a ellos, a los gringos, dijo, les da bronconeumonía o pulmonía fulminante, nosotros tenemos un catarrito nada más, como si hubiera llovido en San Cristóbal. Pues eso no es cierto, es un decir, ¿no? Y ahora todo el mundo se sonríe de esas bromas. Imagínate que al pulpo yanqui le dé bronconeumonía y que nosotros los latinos tengamos solo un catarrito. Pobre de México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. No lo inventé yo, lo estamos diciendo y seguimos hablando de energía cósmica, de energía cuántica. ¿Qué le parece, licenciado Gamay? Pues nosotros trabajamos en esas áreas, en sacar a la luz lo que no queremos sacar a la luz. Instintivamente, intuitivamente, ponemos debajo de la mesa, debajo del tapete, en el sótano, en el basement, dicen los gringos, ponemos esas situaciones que vivimos, ese sufrimiento que la mayor parte de nosotros tuvimos en la infancia. Hablo de esta manera con conocimiento de causa porque ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Si una persona, niño, niña, nirvana por ejemplo, creció y se desarrolló en un ambiente donde se le dio amor maduro por parte de papá, amor maduro por parte de mamá, un ejemplo escueto, claro, ese niño, esa niña, cuando vaya creciendo, jamás caerá en adicciones. Podrá beber 1 o 2 cervezas, 1 o 2 tragos, pero jamás será una persona enferma de alcoholismo. ¿Por qué decimos esto? Porque el amor, la ternura, el transmitir esa positividad de una persona a otra, de padres a hijos, los inmuniza contra las adicciones. A veces en casa pensamos que vamos bien, que le dimos lo mejor a nuestros hijos, y si nos esmeramos y les dimos estudios, techo, cobijo, sustento, ¿por qué han caído en adicciones? Porque la mayor parte de nuestros hogares, quien se sienta libre de culpa que tiene la primera piedra, la mayor parte de nuestros hogares son disfuncionales. Y aquí yo no quiero culpar a nadie. Una de las cosas que se aprende en la psicoterapia, que aprende el que recibe la psicoterapia, el que es apoyado, ayudado, es que no se vale culpar ni a papá ni a mamá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que remontar marcadores. Es muy fácil hacer el papel de víctimas y buscar culpable o culpables. Es extremadamente fácil. Y luego ya se acostumbra la persona a ir escenificando el papel de mártir, el martirologio, ¿no? Y el mártir tiene a alguien que lo martirizó. Entonces, aquí se trata de ya no culpar a nadie. Se trata de ver cómo vamos a remontar obstáculos, porque la vida del 99% de nosotros es una carrera contra obstáculos, unos pequeños, otros medianos y otros muy grandes. Entonces, el tema a mí me parece interesante y traje para nuestra entrevista de hoy algunos títulos, algunos nombres de libros, y será prudente que los mencionemos. Uno de ellos es La fuerza de creer. Este libro es de un personaje conocido por muchos de nosotros, en cualquiera de los 5 continentes, de un señor que yo considero el psicoterapeuta número 1 de USA, United States of America, el doctor Wayne W. Dyer. En realidad es un gran personaje. El tema central de este libro, que se llama La fuerza de creer,
Wayne W. Dyer, se escribe Wayne. Autoayuda y superación, de Editorial Grijalbo. Abajo del título grande, La fuerza de creer, dice cómo cambiar su vida. A mí me ha ayudado mucho, yo conozco a este señor de fondo. Y el tema central de este libro es que nosotros no somos seres humanos que hemos venido a este planeta a pasar, a experimentar una experiencia, válgase la redundancia, espiritual. Nosotros no somos seres humanos que hemos venido a esta tierra a vivir una experiencia espiritual. Eso es lo que yo creí por años, inclusive después de que salí de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y después de llevar la carrera de psicología médica, pensé que éramos eso. Pero realmente este buen libro y otros muy positivos me han hecho reflexionar. Nosotros en realidad somos seres espirituales, los 4 que estamos aquí en este momento. Somos seres espirituales que hemos venido a este planeta Tierra a vivir una experiencia humana. Pero antes de tomar carne somos espíritus, somos energía cósmica, somos energía cuántica. Del mismo polvo que están hechos las estrellas que nos ven desde allá arriba, las estrellas nos miran desde arriba, de ese mismo polvo, mercurio, zinc, cromo, potasio, magnesio, minerales, de esa misma textura estamos hechos nosotros. Y nuestro sistema corporal, la forma, pues es caduca. Luego en este planeta se queda la carne, los huesos y la materia de que estamos hechos nosotros. Pero el espíritu de nosotros no muere, porque Dios nunca muere, porque el espíritu del universo nunca caduca, nunca fallece, nunca puede ser exterminado. Entonces dejamos aquí el atuendo, dejamos la vestidura y seguimos, nos vamos hacia el océano del espíritu cósmico y allá somos muy bien recibidos. Y esto que acabo de decir me lleva al siguiente libro del que ya hemos hablado en otras ocasiones. El título de este libro es de Carine o el vuelo de la mariposa. Este es un libro muy interesante también. Carine o el vuelo de la mariposa son los mensajes del más allá con la técnica de transcomunicación instrumental. Suena así medio a trabalenguas, pero se escribe TCI, técnica de transcomunicación instrumental, en la que de distintas latitudes cósmicas, nuestros seres queridos que ya pasaron la mejor vida y que realmente pasaron la mejor vida, se comunican con nosotros, a veces a través de la computadora, a veces de la televisora, a través de la pantalla de la televisión sin prender. Son cosas increíbles. Se comunican con nosotros, pero ya hay voces grabadas que son, sin ninguna duda, indubitablemente, son voces del más allá. Y el mensaje que ellos mandan a sus seres queridos en Filipinas, papá y mamá, familia que se quedaron sin la hija, sin el hijo, a temprana edad, en Rusia, en los Himalayas, en el Tíbet, en Machu Picchu, en Cusco, en Argentina, en Buenos Aires, en San Cristóbal, en Tapachula, etcétera, etcétera, etcétera. Los mensajes que emiten, gracias al espíritu del cosmos, son los mismos. Habla la hija, habla el hijo desde allá y dicen: no lloren, no sufran por nosotros. Estamos vivos y somos felices. Lo dicen en inglés, en ruso, en sueco, en noruego, en escandinavo, en chino, en japonés, en coreano, etcétera, etcétera, en los idiomas del mundo. Y cada vez es mayor la cantidad de seres humanos, de personas, que vamos captando ese potencial humano. Mucha gente dice:
porque tienen ya prejuicios inclusive de tipo religioso, que eso no existe. Pero este libro demuestra, este libro está escrito por papá y mamá, Yvonne y Maribon Drey, franceses los dos, que no se conformaron con sufrir por la ausencia de la hija. Empezaron a comunicarse, y lo decíamos, ¿se acuerda el licenciado Gamay que hablábamos de la escritura automática? Se comunican. Y la escritura inspirada. Son dos tipos de escritura. En la automática te llevan la mano. Te la llevan. La energía cósmica te va guiando. Y en pocos minutos puedes escribir cosas que no imaginaste. Y en la escritura inspirada, pues la inspiración viene del espíritu del universo, que es multimodal, que nos ayuda simultáneamente a gentes de los 5 continentes. Voy a hacer aquí un pequeño preámbulo para ver qué opina el licenciado Gamay. Bien, doctor, pues muchas gracias por cederme la opinión, nada más que me agarró un poquito en curva con otras cosas, pero muy interesante la verdad todo esto que nos está planteando, y sobre todo esas recomendaciones de libros también me parecen muy adecuados y muy interesantes, porque pues bueno, ya nuestro auditorio con esto puede tomar una referencia de todo lo que usted está comentando, ¿sí? Efectivamente, Wayne Dyer, bueno, voy a empezar por Wayne Dyer, ¿sí? Pues creo que es uno de los íconos en lo que es la superación personal, la literatura de superación personal desde los años 80, ¿sí? Y bueno, y el otro libro también me llama mucho la atención, el libro de La mariposa, ¿sí? Pues bueno, ya que es un libro basado sobre todo en muchos testimonios, ¿no? Y vamos a dar un adelanto, si le parece bien. Adelante, doctor. Acerca de nuestro primer escrito que tendremos para la red. Perfecto. Y bueno, antes que mencione esto, doctor, pues bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. Sí, ya nos quedan unos 10 minutitos nada más. Reiterar pues los teléfonos en cabina, que es el 132-0560 para cualquier comentario, ¿sí? O bien, posteriormente y en cualquier momento, me voy a permitir dar su teléfono celular, doctor. ¿Sí? Con todo gusto. Es el 967-141-4428. 967-141-4428 para los que nos escuchan por San Cris Radio, y en San Cris TV está en pantalla el número 967-141-4428, y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Ejército Nacional 115, estudio de San Cris Radio y San Cris TV. Ahora sí, adelante, doctor. Y la dirección del consultorio: Cerrada Andrés Quintana Roo, número 2A. Tiene la A de adicciones, la primera letra del alfabeto. En la colonia Morelos, ahí estamos a sus órdenes. Empieza la Cerrada a un lado del Museo de la Medicina Maya. Y ahora vamos directamente con nuestro escrito. El nombre del escrito es nuestro primer artículo: La fuerza fluye silenciosa y segura por donde se le necesita. Este es un precepto espiritual que potencialmente puede darse en cualquiera de nosotros, los que habitamos este planeta. Entre paréntesis, Urantia le llaman los seres celestiales. Y para que esta frase se convierta en una realidad de presencia cotidiana de nuestro diario vivir, quien precisa en sí, quien perciba en sí mismo el anhelo profundo de la transformación, quien perciba en sí el anhelo profundo de la transformación, debe llevar a cabo ejercicios espirituales que les son dables a la inmensa mayoría de nosotros, pero que tendemos, por procesos mentales conscientes e inconscientes, tendemos a ignorarlos. A usted le sugiero que si anhela ir cambiando
sus debilidades en fortalezas. Escriba con cariño y muy cuidadosamente la historia de su infancia, lo que decíamos hace un momento, lo que describimos, para empezar y así ir develando al niño, niña, lastimados que cada uno de nosotros lleva dentro, el porqué de los traumas en la infancia que se van trastocando en complejos, entre paréntesis, complejos de inferioridad, diagonal superioridad, y que resultan en anclas en el proceso de desarrollo de la personalidad. ¿Cómo fue el tejido familiar del hogar en que nacimos y vamos creciendo? ¿Cómo ha sido mamá? ¿Cómo ha sido papá? Y mis hermanos, y mis abuelos, y el resto de mis seres queridos, y las personas con las que convivimos en el desenlace de nuestra niñez. ¿Qué me dolió mientras yo crecía? ¿Qué me hizo sufrir? Y las situaciones de mi infancia que me resultaron gozosas y de felicidad. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me ha hecho feliz? ¿Con qué gozo antes, ahora? ¿Y con qué gozaré después? ¿Y con qué sufro también? Hacer estos cuestionamientos por escrito y van apareciendo mis lados vulnerables, mis debilidades y situaciones que me han ido fortaleciendo a través del transcurso de la psicoterapia de la propia persona. En resumen, hago un escrito cuidadoso acerca de mi niñez y va surgiendo mi verdadero yo. Antes no aparece. Y así da inicio el psicoanálisis de la propia personalidad y el irnos conociendo de fondo, conocernos a fondo. Es el primer paso para llevar a cabo el conocernos a nosotros mismos, para que podamos comprendernos y amarnos. Solamente así, comprendiéndonos y amándonos a nosotros mismos, podemos disfrutar de la entera libertad para comprender y amar a nuestro prójimo. Tratamos de ser objetivos y realistas al ir escribiendo y ya estamos en el proceso del conócete a sí mismo, a ti mismo. Es decir, los primeros años de nuestra vida son muy significativos. Y solo al ir haciendo la catarsis de nuestros dolores, sufrimientos y también de nuestros tiempos gozosos, es entonces cuando vamos quitando los nudos mentales, nudos emocionales, nudos psicológicos y nudos espirituales que nos han deformado, paralizado, desviado, entre paréntesis, hacia las drogas, por ejemplo, y que han impedido en nuestras vidas que la fuerza fluya silenciosa y segura por donde se le necesita. Semanalmente iré anotando y desmenuzando las situaciones de fondo de nuestra vida anímica. Este es un proceso general, se da en cualquier país, hay personas de cualquier nacionalidad. Dado que es vital y prioritario que en nuestra vida la fuerza fluya silenciosa y segura por donde la necesitamos. Solo así el amplio abanico de nuestras potencialidades se irán desplegando. Cordialmente, de nosotros en Potencial Humano para ustedes. Este es nuestro primer artículo. Excelente, doctor, pues muy buen artículo y pues bueno, ya estará publicado yo creo que la siguiente semana en el portal en internet de Potencial Humano que precisamente estamos trabajando. Muy bien, pues muchas gracias, nos despedimos y hasta el próximo martes de 3:30 a 4:30. Así es, doctor, y excelente, y pues no sin antes recordarle que pues bueno, nos sigan llamando cualquier duda, sí, pues el teléfono del doctor es el 967-141-4428 y también puede encontrarlo en la Cerrada Andrés Quintana Roo número 2, sí, número 2A, barrio de Tlaxcala, a un lado del Museo de la Medicina Maya. Pues yo soy Gamey García, muchas gracias por seguirnos en San Cris Radio y San Cris TV, la radio y televisión cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, doctor.
Buenas Gracias por permitirnos salir con potencial humano. Buenas tardes.